Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan? Quien les habla, su amigo, el pastor Luis Rivas. Gracias a cada uno de ustedes que nos ven a través de nuestra página en YouTube y también gracias a aquellos que nos visitan en nuestra página Primero Tu Familia. Hoy estaremos hablando sobre la segunda lección de la escuela sabática, que lleva como título Modelo para un mundo mejor. Y el versículo de memoria está ya en Levíticos 19, el versículo 18, así que quiero invitarlos a que busquen su Biblia y que juntos podamos leer este versículo de memoria. Levíticos 19, 18. La palabra de Dios dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora vemos, mis queridos amigos, a un Dios misericordioso aquí en la lección. Un Dios que siempre nos escucha. Un Dios que siempre ha mantenido una relación especial con varios hombres en la palabra de Dios. Entre ellos tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, entre otros, que Dios comunicó a su pueblo su mensaje a través de ellos, a través de estos hombres, buscando una sola cosa, y es la de reconstruir la relación dañada con los seres humanos. Dios siempre ha estado buscando construir esa relación que ha sido rota por culpa del pecado. Hablemos entonces acerca del día domingo. El día domingo, la palabra de Dios nos habla sobre ese Dios que oye. Sabes, mi querido amigo, Dios siempre nos escucha. Aunque a veces pareciera que cuando oramos, Él no escucha, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Lo único es que las respuestas de Dios toman tiempo. Para el pueblo de Israel, tomó 400 años. El pueblo estuvo clamando, orando, pidiendo a Dios por liberación. Pero Dios pareciera que no escuchaba. Pero en realidad Dios los escuchaba. Pero Dios tiene un tiempo para todo. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo mejor. Así que vemos a este Dios maravilloso que 400 años después escuchó la oración de este pueblo que estaba siendo esclavo allá en Egipto y llamó a un hombre llamado Moisés, para que este hombre fuera a Egipto y los liberara con mano poderosa. Dice la palabra de Dios, los sacó de Egipto y los liberó. Qué maravilloso es saber eso, mis queridos amigos, que durante el camino a Canaán, Dios se propuso hacer de este pueblo de esclavos una nación diferente, dotándoles de leyes justas para que fueran un modelo y una bendición para este mundo entero. El día lunes, la lección ahora nos va a hablar sobre este Dios maravilloso que no solamente escucha la oración y libera a su pueblo, pero también ahora vamos a hablar de un Dios que se preocupa por su pueblo, de cómo su conducta tiene un efecto poderoso en sus vidas personales, pero también en la vida de los demás. Y entonces Dios, al liberar a su pueblo, ahora le va a dar los 10 mandamientos. Y sabes, mi querido amigo y hermano que me escuchas, los 10 mandamientos son la constitución del pueblo de Israel. Es la ley de más alto nivel. Son órdenes específicas que como seres humanos debemos de poner en práctica para poder demostrar nuestro amor a Dios y también a los demás. Y es así entonces que vemos que estos 10 mandamientos, y Jesús lo dijo, se dividen en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que vemos entonces que hay 4 mandamientos que nos hablan de cómo tú y yo debemos de amar a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que Dios es un Dios celoso y quiere que tú y yo solamente alabemos, glorifiquemos y adoremos a Jehová. No otro Dios, nadie más, solamente Él merece la gloria. Pero entonces también vemos estos otros 6 mandamientos de la ley de Dios que nos hablan a nosotros de que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí vemos entonces un mandamiento que dice: no adulterarás. Ese mandamiento nos
automáticamente nos está diciendo que yo no debo de mirar o tomar a la mujer de mi prójimo, que debo de cuidar y proteger aquello que no es mío. Pero también vemos un mandamiento que dice, no matarás. Tú y yo debemos de cuidar la vida, por lo tanto no debo de matar a nadie. Debo de cuidar la vida, que es un don de Dios. Así que vemos a este Dios amante, a este Dios que escucha, a este Dios que ahora se preocupa por su pueblo y le da los 10 mandamientos. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para cuidar su vida, para cuidar sus relaciones, para que ellos puedan vivir de una manera mejor con todos aquellos que los rodean. El día martes ahora nos va a hablar entonces en la lección sobre estas leyes protectoras para esclavos, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Una vez más, mis queridos amigos, podemos ver aquí entonces a ese Dios amante, a ese Dios bondadoso, a ese Dios maravilloso que se preocupa por este pueblo. No solamente los escucha, pero ahora que los escucha, los libera. Y cuando los libera, entonces ahora le da los mandamientos. Mandamientos que salvarían su vida, sus relaciones. Y como el tiempo va pasando, ahora le pone leyes que van a protegerlos o que van a proteger a los esclavos, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, entonces vemos allí en Éxodo capítulo 21 al 23, que Éxodo dedica estos 3 capítulos para desarrollar distintos tipos de leyes. Leyes sobre la esclavitud, leyes sobre delitos violentos, leyes sobre la propiedad, leyes sobre la vida cotidiana. Y por último, allí en Éxodo 22, 16 al 31, vemos que Dios ahora da instrucciones de cómo aplicar estas leyes al pueblo. Y son estas leyes, entonces, mis queridos amigos, que se destacan la preocupación por los demás, por los más vulnerables, los esclavos, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Dios se preocupa y quiere que tú y yo también hagamos lo mismo, mi querido amigo. Que nos preocupemos por los más vulnerables, por los más necesitados hoy, en este tiempo, en este siglo XXI. Así que, mi querido amigo y amiga, tú que te encuentras allí en tus iglesias, donde quiera que estés, empieza a pensar cómo tú puedes ayudar a aquellos que más lo necesitan. Qué lindo sería que tú puedas visitar a aquellas mujeres viudas, que tú puedas visitar a los huérfanos, que podamos ayudar a los extranjeros que llegan a nuestros países y a veces no tienen ni siquiera dónde acostarse. Qué bonito sería que tú y yo podamos brindarles una mano amiga. Ahora, la lección continúa hablándonos el miércoles sobre el segundo diezmo. Ay, ay, ay. Y cuando hablamos de diezmo, por lo general, siempre hay conflictos o desacuerdos porque es un tema que algunos dicen que aún sigue vigente, otros dicen ya no existe, eso fue para el antiguo Israel, estaba en el Antiguo Testamento, pero ya no en el Nuevo Testamento, estamos bajo el nuevo pacto. Pero déjame decirte, mi querido amigo, la palabra de Dios a mí me dice, y yo no voy a cuestionar a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios me habla a mí de ese diezmo que todos nosotros debemos de darle como agradecimiento a Dios por lo que Él hace por nosotros. Nada de lo que tenemos nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Y en su palabra, Jehová nos pide el 10% de todo lo que tenemos. Le pertenece a Él y nosotros debemos de entregárselo. ¿Para qué? Bueno, el diezmo en el Antiguo Testamento y tanto como en el Nuevo Testamento también y ahora en día en nuestros tiempos eran o son usados para sostener la iglesia, para predicar el evangelio, el avance del evangelio de Dios, para el sostenimiento de los sacerdotes y para cuidar del santuario. Es lo mismo que ocurre hoy en día también. El diezmo que cada hermano entrega en su iglesia es para que el evangelio sea expandido, la palabra de Dios sea predicado,
es para que los pastores puedan tener alimento en su mesa y es para que la iglesia se pueda sostener. Ahora, la palabra de Dios y la lección nos habla sobre este segundo diezmo. En Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22 al 29, entonces habla sobre este segundo diezmo que los israelitas debían entregar. Ahora me encanta, mis hermanos, porque Dios siempre va adelante, siempre está pensando adelante de nosotros. Y entonces vemos a Dios pensando que si hay un segundo diezmo, ese segundo diezmo puede ser de mucha ayuda para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel. Y este diezmo, este segundo diezmo, entonces el pueblo tenía que llevarlo a Jerusalén. Y allí dice la palabra de Dios que ellos comían de este segundo diezmo, comían en familia y lo compartían con los necesitados. ¿Qué pasaba entonces? Cada tercer año este diezmo especial era dejado en cada ciudad para beneficio de los necesitados locales. Qué bonito saber que este segundo diezmo estaba siendo usado de manera positiva para ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Y creo que eso es una buena idea para cada uno de nosotros también, que podamos ponerlo en práctica en nuestras iglesias y podamos entonces poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. Por último, la palabra de Dios entonces ahora nos va a hablar en el día jueves sobre el jubileo. El jubileo era el año de liberación para la tierra. Cada uno recobraba la posesión de su herencia. Qué lindo, ¿no? Que Dios pensó en el pueblo. Pensó que no era bueno que las personas que habían hecho préstamos, que habían entregado sus tierras, no se quedaran sin ellas, sino que al pasar cierto tiempo, en el año del jubileo, en el año de la liberación, entonces cada una de las personas que habían hecho préstamo, que habían entregado sus tierras, entonces podían recobrar todo de nuevo. Qué bonito fuera que nosotros hiciéramos algo así ahora en día, ¿no? Creo que muchas familias serían bendecidas y no tendríamos que vivir esclavos de la deuda y de tantas otras cosas que hoy en día estamos pasando. Pero Dios pensó en la liberación. Aunque a causa del pecado siempre van a haber pobres, como dice Mateo 26:11, el jubileo, mis queridos amigos, muestra la solución propuesta por Dios para minimizar la desigualdad social. Y finalmente, mi querido amigo, Dios en su gran amor y misericordia rescató al pueblo de la esclavitud y lo llevó a una tierra mejor. Les dio leyes para que pudieran vivir en paz y en armonía entre ellos. Se preocupó por los esclavos, por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros, dejándonos una gran lección para ti y para mí, para que pongamos en práctica hoy en nuestras iglesias, en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Mi oración, mis queridos amigos, es que Dios nos dé un espíritu generoso, tierno, hospitalario, benevolente, con los necesitados que están a nuestro alrededor. Recuerda, aquí en Primero Tu Familia, nuestra meta es restaurar a las familias y los matrimonios de hoy al ideal de Dios. Que Jehová te bendiga y te proteja y te dé victorias en esta semana.